Shalom, estimados amigos y hermanos, un saludo cordial de parte de la comunidad israelita nazarena Menora, de sus ancianos Jesús Prendes y una servidora, la hermana Ana Lucía Piedra. Continuando con el estudio de las fiestas o Moedín que corresponden al periodo del otoño en Israel. Ya pasamos la fiesta de Yom Teruah, ya la habíamos expuesto por aquí, ya la celebramos muy bonita la celebración, muy alegre. Y la que continúa es la de Yom Kippur o Día de la Expiación. Antes de dar inicio al estudio, vamos a hacer una oración levantando nuestras manos. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado estudiar tu Torah, tus instrucciones para la vida eterna. Te pedimos de todo corazón, nos envíes tu Ruach HaKodesh para que podamos percibir este conocimiento profundamente y nos haga dar frutos para la vida eterna a nosotros y a todas las personas que escuchen este estudio. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, esta fiesta, como decíamos, se llama Yom Kippur y es una celebración que conlleva aspectos como arrepentimiento, expiación, perdón y reconciliación. Por supuesto, todo enmarcado en el nombre de Yeshua, en la misión del Mesías Yeshua, igual que Yom Teruah, igual que todas las celebraciones. Nosotros no nos desviamos hacia otros conceptos. Todo tiene que ver con el ministerio de nuestro Mesías, en pro de nuestra salvación. Vamos a leer en la Escritura los versos en los cuales se nos ordena guardar esta celebración. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Levítico 16, 30 al 31. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones a donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Levítico 23, versos 27, 28, 31 y 32. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Números 29, 7. Bueno, vemos en estas instrucciones que nos da nuestro Padre Todopoderoso, que se repiten en varios lugares en la Escritura, todo lo que es muy importante, Yahweh lo recalca una y otra vez. Vemos que la celebración debe hacerse a los 10 días del mes séptimo, siendo que Yom Teruah se celebró el primer día del mes séptimo, cuando se avistó la luna nueva, por supuesto, que es Rosh Hodesh, que ya es el primer día del mes. Entonces, esta fiesta sería a los 10 días, sin embargo, debe dar comienzo en el día noveno, como leímos aquí, comenzando a los 9 días de la tarde, o sea, la puesta del sol hasta la puesta del sol del día 10º. Y toda la instrucción es de que es una celebración de aflicción y de expiación, además de que es una celebración perpetua, como todas las Moedín, todas las fiestas de Yahweh son a perpetuidad. Y también otro aspecto importante que vemos es que pues aquí corroboramos una vez más que el día hebreo es de tarde a tarde, o sea, de puesta de sol a puesta de sol es como se celebran los días como son los días del calendario hebreo. Y también que es un día de reposo en donde no hay que hacer ninguna obra
de siervo ni ninguna obra, es un día de reposo, un día que se celebra igual que un Shabbat. Bueno, en Yom Kippur se nos habla de una ceremonia especial de purificación o expiación. La palabra hebrea para expiación es kapar, según Strong 37:22, que significa expiación, reconciliación, cubrir, condonar, para aplacar y cancelar. La Torá especifica que si se violan los mandamientos de Yahweh hay que morir para reparar ese pecado. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Elohim es vida eterna en Yeshua nuestro Adón. Romanos 6:23. Entonces, en este caso, la muerte es kapar por el pecado. No hay otra salida. Una vez que una persona ha pecado, y por supuesto todos hemos pecado, pues todos estamos condenados a morir. Todos tenemos que pagar, todos tenemos que expiar, todos tenemos que cubrir el pecado con la muerte. Sin embargo, por eso Yeshua muere en lugar nuestro, para librarnos de esa muerte segura. En este mismo canal encontrará un estudio muy interesante que se llama Preparación para Pesach, pero el contenido, a pesar de que es para Pesach, pero explica muy bien lo que significa la expiación, por qué Yeshua tenía que morir, por qué tenía que haber derramamiento de sangre, etcétera, etcétera, muy detalladamente. Lo invitamos a que lo busque y lo vea para ampliar el conocimiento en ese sentido. Si un ser inocente muere en lugar del pecador, se dice que hizo caparot por el pecador, o sea, que murió en su lugar. Yeshua es el caparot perfecto, pues cumplió todos los requisitos de santidad o justo, llamado sadik en hebreo. Según Strong 66-62, Él es nuestro sadik perfecto. Él era la ofrenda perfecta por el pecado de todos los hombres porque nunca cometió pecado. En Hebreos capítulo 10, todo el capítulo 10 de Hebreos y en general pues ese libro se refiere precisamente a ese papel del Mesías, pero en Hebreos capítulo 10 especialmente se hace énfasis en ese papel del Mesías como nuestro sadik perfecto y nuestro caparot, o sea, como Él murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, en lugar nuestro. Bueno, el ritual que se desarrollaba en el templo, según las órdenes de Levítico, eran bastante significativos, llenos de contenidos proféticos y simbólicos. La parte central del ritual vamos a analizarla. Dice, el día 10 del séptimo mes, como habíamos dicho, el sumo sacerdote realizaba una ceremonia especial de purificación para el pueblo y para el templo. Tomaba un becerro y 2 machos cabríos que habían sido elegidos primeramente. El becerro era sacrificado de primero y se ofrecía por caparot sobre los pecados del sacerdote y sobre su propia casa, o sea, la propia casa del sacerdote, su propia familia. Todo el sistema sacerdotal era purificado por medio de la sangre del becerro. Los becerros eran usualmente el sacrificio que se ofrecía por los pecados de la clase sacerdotal. Eso lo leemos en Levítico 16, verso 6. Luego llevaban los 2 machos cabríos y se echaban suertes sobre ellos para escoger a uno de ellos para sacrificarlo y purificar el templo de cualquier impureza provocada por cualquier pecado del pueblo de Israel en general. Eso lo leemos en Levítico 16, 7 al 8. El otro macho cabrío era liberado en el desierto, no se sacrificaba para purificar al pueblo. Ese macho cabrío se le llama el macho cabrío por Azazel. Sobre él caía la suerte por Azazel y repetimos, era enviado al desierto.
según leemos en Levítico 16:10. Antes de enviar el macho cabrío al desierto, el sumo sacerdote imponía sus manos sobre la cabeza y confesaba todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que fueren sus pecados, transfiriéndolos de esta forma a la cabeza del animal. Y está escrito en la Torá: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Levítico 16, versos 20 al 22. Son muchísimas las interpretaciones que se han dado a esta parte del ritual y al nombre de Azazel, según vamos a ver más adelante, y lo que nosotros podemos entender que difiere un poco a lo que creen muchísimas personas en diferentes formas de creencia de la escritura, según cómo lo interpretan. Pero nosotros, bueno, hemos entendido algo un poco diferente. La palabra Azazel significa el que aleja, el que hace desaparecer, y también precipicio. Muchos sabios estudiosos están de acuerdo en que es sencillamente el nombre de un lugar donde un precipicio donde se hacía morir el animal. Vamos a ver más adelante esto. El macho cabrío entonces era llamado Azazel, y sobre él eran transferidos los pecados del pueblo de Israel, y como dijimos, se enviaba al desierto. Se escogía un hombre con esa misión de llevar ese animal al desierto, y ese hombre, al regresar, debía purificarse con agua tanto el cuerpo como las ropas antes de entrar al campamento de regreso. Esta elección, como dijimos, se hacía por suertes. Se ha discutido mucho cómo era que se hacían las suertes en estos casos. Hemos podido hacer alguna investigación al respecto y nos parece adecuado esta que estamos exponiendo aquí. Dice que el método que se utilizaba era el echar guijarros o pedacitos de madera o piedra dentro de los pliegues recogidos de una prenda de vestir, es decir, el regazo, o también dentro de una vasija, y luego agitarlos. El escogido era aquel cuya suerte se sacaba. Al igual que el juramento, el echar suertes iba acompañado de una oración. Esa oración se expresaba en voz alta o simplemente estaba implícita en el acto, y así pedían y contaban con la intervención de Yahweh. La palabra suerte, que en hebreo es goral, según Strong 1408 y 1406, se utiliza tanto de forma literal como figurada, con la idea de una parte o una porción. Y aquí dejamos algunos versos que comprueba eso que estamos diciendo, como Josué 15:1, Salmos 16:5, Isaías 57:6 y Jeremías 13:25. Usted puede tomarse el tiempo de buscar cada uno de esos versos y aprender y corroborar más sobre cómo era que se usaban las suertes en el pueblo de Israel, cómo eran llamadas, etcétera, etcétera. El motivo apropiado para echar suertes en Israel era poner fin a una controversia. Dice la palabra: en el regazo se echa la suerte, pero de Yahweh procede la decisión por ella. Proverbios 16:33. La suerte echada hace cesar hasta las contiendas y separa uno de otro hasta los poderosos. Proverbios 18:18. En estos cuadritos podemos ver estas imágenes, pues unas piedras que podrían haber sido así como se utilizaron para realizar este ritual de la suerte. El macho cabrío por Azazel no debía regresar al campamento, debía perderse en el desierto. Por tradiciones históricas sabemos que se consideraba algo de muy mal augurio que el animal llegara a regresar cargado con los pecados de Israel. Imagínense, en vez de perderse en el desierto, volver con toda esa carga onerosa.
De allí se tomó la costumbre de hacer que el hombre que conducía al animal lo despeñara por un precipicio, lo que habíamos mencionado antes, haciendo alusión al siguiente versículo bíblico. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías 38:7. Y en el cuadrito que vemos aquí, que figura en esta diapositiva, podemos ver el animal como era despeñado por un precipicio, para no correr el riesgo de que el animal regresara al campamento. Otra tradición que hemos podido constatar por las fuentes tradicionales y rabínicas es que al animal se le ataba un lazo rojo en un cuerno y luego se ataba un lazo de igual color en la puerta del Mizcán, que es lo que la mayoría de la gente conoce como tabernáculo, pero no es un nombre muy correcto, para el santuario portátil del pueblo de Israel. El nombre correcto es Mizcán, que quiere decir tienda. Se decía que ese color, el color de esa cinta del Mizcán, se volvía blanco cuando el animal había muerto y había desaparecido por completo. De allí la expresión, si tus pecados fueran como el carmesí, como blanca lana serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Igualmente nos recuerdan las blancas vestiduras del sacerdote que se salpicaban de sangre y debían ser lavadas estrictamente, devolviéndole su blancura, según se ordena en Levítico 6:27. Tenemos que aclarar aquí que nosotros las tradiciones históricas o rabínicas del pueblo de Israel las usamos para enriquecer el relato bíblico, para comprender mejor algunos aspectos del relato, pero en ningún modo pues son inspiradas. Sin embargo, merecen nuestra atención y se pueden mencionar desde este punto de vista, que es algo sencillamente una tradición. Estos dos aspectos del precipicio y del lazo rojo forman parte de esa tradición muy importante, muy interesante. ¿A quién representa el macho cabrío por Azazel? Bueno, tradicionalmente la mayoría de las personas, los religiosos o las personas que estudian la escritura lo han identificado con Satán, con Satanás, explicándolo así algunos teólogos. Según explican estas personas, esta interpretación, Satanás debe llevar nuestros pecados, pues él es el culpable inicial de estos. Sin embargo, esta interpretación no es muy de acuerdo al contexto hebreo, ya que los dos machos cabríos eran perfectos sin tacha. Y pues Satanás no es un ser perfecto sin tacha, todo lo contrario. Tanto es así que mucha gente pues llaman al demonio como Azazel, lo mencionan con ese nombre, pero no, eso es en realidad un error. Bueno, como dijimos antes, esos dos machos cabríos eran perfectos, eran escogidos porque no tenían ninguna falla, y uno era sacrificado en el Mizcán y el otro llevaba al desierto cargando todos los pecados del pueblo. En realidad, los dos machos cabríos son una representación del Mesías. Algunos creen que representan la obra conjunta del Padre y del Hijo en el propósito de limpiar al pueblo de Israel de sus pecados. Isaías 53:11 nos dice, y cargará con los pecados de ellos. Isaías 53:12 dice, habiendo él, o sea, Yahshua, llevado el pecado de muchos. Yahshua es el que llevó nuestros pecados. Isaías 53:4 dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Quién es el que lleva nuestras enfermedades y dolores? Pues Yahshua, no es Satán. Hebreos 9:28 dice, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Primera de Pedro 2:24 dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, no hay ningún otro que cargue con nuestros pecados, que los lleve, que los aleje de nosotros, sino es Yahshua mismo. Los dos machos cabríos representan
la obra del Mesías, uno es quitar y el otro es alejar el pecado, llevárselo lejos de nosotros, al desierto. En la ley, en la Torá, existía un procedimiento semejante relacionado con la limpieza ceremonial de un israelita que era curado de lepra o de una casa que quedaba limpia de la misma enfermedad. Lo que hacían era que se mojaba un pájaro vivo en la sangre de otro al que previamente se había sacrificado ritualmente, se le había dado muerte, y entonces se le echaba a volar, lo que representaba que se llevaba consigo el pecado y por lo tanto la enfermedad. Recordemos que la lepra es una sombra del pecado. Entonces, pues el animal se volaba, se alejaba y se llevaba todo pecado con él. Y el otro más bien moría, derramaba su sangre. El día de Yom Kippur era el único día en el cual el sacerdote entraba al lugar santísimo. Recordemos que toda la obra ministerial del sacerdote en el Mishkan durante todo el año se realizaba en el lugar santo. Solamente en este día de Yom Kippur el sacerdote entraba al lugar santísimo. Para poder entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que tener unos cuidados muy especiales, porque si no lo hacía en la forma correcta, pues podía morir. Para poder entrar al sumo sacerdote, al lugar santísimo, el sumo sacerdote o el Cohen Hagadol debía primero lavar todo su cuerpo haciendo una tevilá, o sea, una inmersión en agua. Este lavamiento simbolizaba su deseo de ser purificado, según leemos en Números capítulo 19. El lavamiento era tanto de su cuerpo como de sus ropas, según leemos en Números 8, 5, 7 y 19, 7 al 9. Una limpieza total y exhaustiva de su cuerpo y de su ropa. Esto lo hacía además de tomar la sangre de un animal con el dedo y rociarla sobre el altar. Este ritual también se puede ver en Números 31, 21 al 24. El entendimiento espiritual de esto está explicado en Hebreos 9 y 10, como habíamos dicho anteriormente. También se menciona el rociado de la sangre sobre el altar en estos versos que colocamos aquí de Éxodo y de Levítico. Una vez más, el entendimiento espiritual se encuentra en Hebreos 9, capítulo 9, versos 11 y 14, 23 al 25 y primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Todo es complementario, sin embargo aquí, lo que vamos a enfatizar es que además de su purificación en agua, se hacía purificación con la sangre de un animal, rociándola con el dedo sobre el altar. Entonces todo eso era la preparación para el ritual realmente central de Yom Kippur. Vamos a leer Hebreos capítulo 9 versos 6 al 13, 6 al 14 más bien. Estas cosas se dispusieron así. En la primera parte de la morada entran siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto, pero en la segunda, una vez al año, entraba solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Con esto el Espíritu de Santidad, o sea, la Ruach HaKodesh, da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras esté en pie la primera parte de la morada. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto. Estas son ordenanzas materiales que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación, pero cuando ya presente el Mesías, el sumo sacerdote de los bienes que han venido mediante la más amplia y perfecta morada no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención.
ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Entonces aquí con todas entendemos el verdadero sentido de Yom Kippur, de ese ceremonial de Yom Kippur y de todos los ceremoniales que se realizaban en el Mizkan, en la antigua tienda del santuario de reunión, que eran una sombra profética de lo que Yeshua iba a hacer en un futuro por toda la humanidad y especialmente por su pueblo Israel. Entonces Yeshua es el sumo sacerdote de Yahweh. Por lo tanto, hermanos que han sido separados por Yahweh, que comparten el llamado del cielo, piensen cuidadosamente acerca de Yeshua, a quien reconocemos públicamente como el emisario de Elohim, sumo sacerdote. Hebreos 3:1. Es interesante que él, siendo sumo sacerdote, la sangre que presenta no es la de un animal ni de otro ser, es la suya propia. Él es tanto el cordero de sacrificio como el sumo sacerdote. ¿Por qué Tomás pudo tocar al maestro una semana después de subir al Padre el día de Bikurim? En Juan 20:17, Yeshua le dijo a María en el huerto, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Tampoco el sumo sacerdote permitía que lo tocaran antes de entrar al lugar santísimo. No podía nadie tocarlo antes de entrar a la presencia. En Números 19:11 se ordena que si alguien tocaba un cuerpo muerto, permanecía impuro durante 7 días. Luego se realizaba la purificación al 8º día. Cuando Tomás tocó al maestro, ya había pasado ese periodo de tiempo, según Juan 20:26. Podemos entonces comprobar cómo aún en los mínimos detalles Yeshua fue obediente a la Torá. El sumo sacerdote no podía ser tocado porque también se contaminaba. Todo esto nos da una idea de la perfección de la escritura, cómo se calza uno con otro en una simetría perfecta para darnos un mensaje completo. Y este aspecto es muy interesante. El sacerdote, el día de Yom Kippur, ya no se ponía las ropas ricas, coloridas, llenas de adornos que solía usar todos los días del año, tal como están descritas en Éxodo 28 y Levíticos 8, capítulo 8, versos 1 al 8. El sumo sacerdote debía usar unas ropas especiales de lino fino, Levítico 16:4, solamente. Se quitaba todo lo que era la ropa con pedrería, con bordado, solamente llevaba ropa de lino, completamente vestido de blanco. Es interesante aportar que Juan vio a Yeshua usar la misma ropa en Revelación, capítulo 1, versos 13 y 15. Daniel también lo vio vestido de esa manera en Daniel capítulo 10, versos 5 y 6. Y una sombra profética de esto es que David se despojó de sus ropas reales y usó solamente un efod de lino, o sea, una ropa sacerdotal de lino, para danzar ante el Eterno como una sombra profética de Yeshua en 2 Samuel 6, 14 al 23, y que provocó el enojo de su esposa Mical, que lo vio despojarse de su ropaje real de rey para vestirse como un simple sacerdote sin ningún pompa ni gloria. Todo eso simboliza a nuestro amado Mesías, que se despojó también de la gloria celestial, de todo lo que él tenía ya en el reino celestial, para venir a funcionar humildemente como el sacerdote en Yom Kippur, sin ninguna de esas vestiduras coloridas y llenas de magnificencia y de lujo, de mucha riqueza. En Yom Kippur el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo
y podía ver la gloria de Yahweh con un fuerte resplandor encima del propiciatorio. Eso está en Levíticos 16:2. Eso era lo más cerca que un ser humano podía ver del Todopoderoso, su resplandor de su gloria, que es llamado también la Shekinah de Yahweh. Se decía entonces que como esto es lo más cerca que él podía ver, que un ser humano podía ver de Yahweh, que él estaba cara a cara con Yahweh. Es una expresión nada más. Es una expresión común de Yom Kippur, y eso es aportado por este señor Arthur Wascoe en el libro Estaciones de Nuestro Gozo, que es un comentarista bíblico, que la expresión era propia de cara a cara, porque era lo único que podía ver más cerca. Según el entendimiento que nosotros hemos obtenido a través de toda la escritura, este resplandor que podía verse era Yahshua mismo, que podía verse en el propiciatorio, que anunciaba la presencia del Todopoderoso. El Eterno había hecho la advertencia de que ningún hombre podía ver su rostro y sobrevivir, según lo leemos en Éxodo 33:20. Pero este día en especial había una excepción parcial, porque se podía ver en la nube, que es llamado así la nube, a esa gloria, a ese resplandor que descendía sobre el propiciatorio, según Levítico 16:12. Eso debe haber sido realmente muy impresionante para el sumo sacerdote, ver esa gloria descendiendo sobre el propiciatorio, o sea, sobre la tapa del arca del pacto. Por medio de Yeshua podremos en el futuro evitar esa barrera. Aleluya, porque esa es una de las grandes ilusiones que tenemos, que por medio de la sangre de Yeshua algún día podremos ver realmente a nuestro Padre Todopoderoso. A eso se refería Pablo cuando escribió: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Eso está en 1 Corintios capítulo 13, versos 9 al 12. Una de las grandes promesas e ilusiones que guardamos en nuestro corazón, todos los que amamos a nuestro Creador. El ayuno es uno de los misbot, o sea, mandamientos más importantes que llevan a la expiación. La Torá menciona esto en 3 ocasiones. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas. Y aquí están los versos: Levíticos 16:29, 23:27, Números 29:7. Según el entendimiento hebreo, la aflicción de vuestras almas se interpreta como ayuno. Por esa razón, Yom Kippur es también conocido como el día del ayuno. Muchas personas han confundido esto del ayuno, que es solamente no comer. Sin embargo, el ayuno en el contexto hebreo es considerado algo más que no comer. Por supuesto que comer y beber pues es uno de los aspectos que tienen que ver con el gozo, con la satisfacción, con el placer, que no es negado en la Torá, sino que es sublimado. Por eso en los demás días pues celebramos banquetes con todos los hermanos. Sin embargo, aquí en la Escritura es considerado como penitencia y como una aflicción. No es solamente ayuno. Una persona puede hacer ayuno porque el médico le recomendó, porque va a ser operado, porque va para un procedimiento médico, porque para bajar de peso. No, es un ayuno que conlleva penitencia, aflicción, que conlleva quebrantamiento del espíritu. Dice la Escritura: entonces volví mi rostro a Yahweh Elohim, buscándolo con oración y ruego, con ayuno, luto y cenizas. Esto está en Daniel 9:3. No es una herramienta para conseguir el favor de Elohim a nuestras necesidades, precisamente como se practica en muchísimas comunidades, más que todo protestantes. Es un signo de luto y quebrantamiento. Por esta razón, no debe ayunarse en Shabbat. Nosotros hemos entendido que en el Shabbat semanal, no se ayuna, porque es un día de delicia.
Para eso están los otros días. Sin embargo, en Yom Kippur el ayuno es una manifestación de pena, de dolor, de sufrimiento. ¿Pero por qué? Por nuestros pecados. Es un quebrantamiento del corazón, por nuestras imperfecciones. Vamos a leer acerca del ayuno en otros acontecimientos de la Escritura y muy especialmente en el libro de Jonás, cómo ellos pues gracias al ayuno y a la aflicción por sus pecados pues se salvaron de la destrucción que Jonás, la ciudad de Nínive, se salvó de la destrucción que Yahweh les había anunciado a causa de sus muchos pecados. Vino la palabra de Yahweh a Jonás por segunda vez. Ve enseguida a Nínive, esa gran ciudad, y proclámale lo que yo te diga. Jonás fue enseguida a Nínive, según el mandato de Yahweh. Nínive era una ciudad enormemente grande, con una anchura de 3 días de camino. Jonás emprendió viaje y se dirigió a la ciudad por una distancia de 1 día de camino, y entonces proclamó, empezó a profetizar: 40 días más y Nínive será derribada. La gente de Nínive le creyó a Elohim, creyó el mensaje que el profeta llevaba. Entonces proclamaron un ayuno, y grandes y pequeños por igual se vistieron de luto. Cuando llegaron las noticias del rey de Nínive, se levantó de su trono, se quitó la ropa, el rey, ¿verdad? Vean qué interesante, se vistió de luto y se sentó en cenizas. E hizo que se proclamara por todo Nínive, por decreto del rey y de sus nobles: ningún hombre o bestia al rebaño de la manada probará nada, no pastarán ni beberán agua. Entonces eso está en Jonás capítulo 3 versos 1 al 7. Podemos ver aquí aspectos que conllevan el ayuno, ¿verdad? Que es no comer, no beber, vestirse de luto, o sea, no usar ropas ostentosas, ni perfumadas, ni arregladas ese día. Y además, pues estar en una situación de humildad, como este rey que hasta se levantó de su trono y se sentó en cenizas. Muy significativamente dejaron todo puesto de gloria, de honra, para humillarse delante de Yahweh en su pecado. Yom Kippur es un día de ayuno y aflicción del alma. Según hemos leído, aquí están los versos que respaldan. Este día es apartado como un día de ayuno nacional. Es un ayuno decretado para todo el pueblo de Israel. El ayuno se menciona también en Joel 2, 12 al 18 y Esdras 8, 21. Y leemos aquí también este otro verso: proclamen un ayuno kadosh, o sea, un ayuno santo. Llamen a asambleas solemnes, reúnan a los dirigentes y a todos los que habitan en la tierra, a la casa de Yahweh su Elohim, y clamen a Yahweh. Oh no, el día de Yahweh está sobre nosotros. Joel capítulo 1 versos 14 y 15. Muy interesante entonces poder analizar cómo es el asunto de este ayuno. Y que es un ayuno conjunto, es un ayuno nacional de todo el pueblo de Israel. En el entendimiento espiritual de este aspecto nos es dado en Isaías capítulo 58 versos 1 al 12. Vamos a leer. Clama a todo pulmón sin restricción. Alza tu voz como shofar. Denúnciale a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me consultan cada día, deseosos por aprender mis caminos, como una nación que hace lo correcto, que no ha abandonado las leyes de su Elohim. Me preguntan por el camino recto, están ansiosos de acercarse a Elohim. ¿Por qué cuando ayunamos no miraste? ¿Por qué cuando afligimos nuestro cuerpo no hiciste caso? ¿Por qué en el día de su ayuno se ocupan de sus negocios? Esa es la respuesta. Y explotan a sus trabajadores. Porque ustedes ayunan en riñas y contiendas y golpean con un puño perverso. Su ayuno hoy día no es como para que se oiga su voz en lo alto. Ese es el ayuno que yo deseo. Un día que el hombre aflija su cuerpo, es el doblegar la cabeza como un junco y el acostarse en luto y ceniza. ¿A eso llaman ustedes ayuno? ¿Un ayuno en que Yahweh les es favorable? No, el ayuno que yo deseo es este: desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo. Es compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres.
vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no ignorar a tus parientes. Entonces tu luz despuntará como el alba y tu curación brotará con rapidez. Tu vindicador marchará delante de ti. La presencia de Yahweh será tu retaguardia. Entonces cuando llames, Yahweh responderá. Cuando clames, Él dirá, aquí estoy. Si eliminas el yugo de tu medio, la mano amenazante y el habla perversa, si ofreces tu compasión al hambriento y sacias a la criatura con hambre, entonces tu luz brillará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te guiará siempre, saciará tu sed en los sequedales y fortalecerá tus huesos. Será como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los cimientos echados en generaciones pasadas y te llamarán reparador de muros caídos y restaurador de sendas para habitar. Es verdaderamente impresionantes esos pasajes de Isaías y lo que nos quieren decir es que el ayuno verdadero se compone de dos facetas. Una faceta material que consiste en privarse de comida y de bebida y de fiesta, de jolgorio y de vanagloria, pero también hay un ayuno interno que es negarse a uno mismo, negarse el yo, negarse a la avaricia, negarse al enojo, a la ira y volverse hacia el humilde, al oprimido y al necesitado. Y tenemos que complementar esos dos aspectos del ayuno en este día. Tenemos que hacerlo porque si no, no tiene ninguna validez. Y las promesas de Yahweh que aquí están descritas, tan maravillosas, que nos va a curar de nuestra herida y que todo lo que Él ofrece no se van a cumplir si no llevamos a cabo todo el ayuno en una forma tanto interna como externa, porque de nada nos sirve dejar de comer si estamos en contiendas o si tenemos avaricia respecto a la necesidad de nuestros hermanos. Realmente para meditar este aspecto, este pasaje, es recomendable, y así lo ha practicado nuestra comunidad, que para la preparación de la parte de la preparación de las fiestas, tanto en primavera como en otoño, que se escoja algún punto de necesidad de alguna persona, sea dentro de la comunidad o fuera de la comunidad, para socorrerlo en sus necesidades, irlo a buscar y aliviar un poco su pena o su sufrimiento, lo más que podamos, y tratando de llevar a una vivencia completa esto que estamos mencionando, y además eliminar el puño amenazante que dice aquí, o sea, la discordia, los problemas dentro de la comunidad. Vamos a ver ahorita un poquito más sobre esto. Bueno, vamos a ver que el significado de la sangre en la Biblia, en las Escrituras, dice que es una señal del nuevo pacto. La sangre da vida eterna, la sangre redime, la sangre hace expiación, la sangre justifica ante Elohim, la sangre nos lleva a perdón, la sangre nos lleva a la reconciliación, la sangre nos limpia, la sangre nos ayuda a ser vencedores. Por supuesto que nos estamos refiriendo a la sangre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, de nuestro Cordero Perfecto, nuestro Sadí, que dio su vida derramando su sangre por todos nosotros. Y ahí les dejamos los versos por si usted desea consultarlos para corroborar esto que estamos afirmando. Recordemos que Yom Kippur trae implícito un mensaje de juicio. El día aquel en que todo saldrá a la luz. Muchas veces no tenemos esa conciencia y creemos que secretamente estamos actuando y que las cosas nunca se van a saber. Sin embargo, bueno, Yahweh todo lo sabe desde ahora, pero algún día todo será público. Dice la palabra, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Lucas 8:32. Imaginémonos a nosotros mismos con todas nuestras fallas, pecados, deseos internos, pensamientos secretos, que sean expuestos públicamente, cómo sería para todos nosotros, y sobre todo delante de un tribunal perfecto presidido por el Todopoderoso.
Es como para realmente tener mucho temor. Nuestra fe puesta en la sangre del Cordero nos permite pasar ese terrible juicio en forma victoriosa. Por eso debemos contristar nuestro corazón en ayuno y lamento. Muchísimo arrepentimiento tenemos que tener, esperando la seguridad que nos da el perdón por la expiación a través de la muerte del Cordero. Y Yom Kippur también es un tiempo de perdón. El perdón es uno de los elementos centrales en esta celebración. Y era el día en que el pueblo de Yahweh era perdonado de sus pecados por medio de la sangre de los machos cabríos. Sin embargo, llevándolo a nuestra realidad actual, tenemos que analizar cómo tenemos nosotros que llevar a efecto el perdón. La palabra nos dice, y el mismo Mesías lo enseñó así en la oración modelo, dice que nosotros para poder ser perdonados por el Padre, tenemos que perdonarnos los unos a los otros primero. Y es el requisito esencial. El perdón en las escrituras hebreas reviste un carácter diferente al que enseña la psicología moderna. Todos tienen la palabra que ser conducido a la edificación mutua, de manera que crezcamos como hijos de Yahweh, no hacer las cosas así sencillamente como nos parece, sino que tiene que ser buscando una edificación espiritual. Un crecimiento a la estatura de Yeshua para poder encontrarnos con nuestro Todopoderoso al final de los tiempos. Sí, entonces el requisito es primero perdonar a quienes nos han herido, nos han ofendido o nos han maltratado de alguna manera. Pero ese perdón tiene que ser precedido de un requisito que es el arrepentimiento. Vamos a ver cómo funcionan las cosas con respecto al perdón en la comunidad. Y por supuesto que hay que buscar el perdón, porque también Yeshua dijo que al llegar a la festividad, no a presentarnos para la fiesta. Si teníamos algo con un hermano, había que dejar la ofrenda ahí queditita y luego primero ir a arreglarse con el hermano. Es un requisito. Usted tiene que hacer, usted y yo tenemos que hacer todo lo posible para estar bien con todos nuestros hermanos antes de presentarnos delante de Yahweh en la fiesta de Yom Kippur y en cualquier fiesta. Veamos lo que dice la escritura al respecto, sobre todo que lo enseñó el mismo maestro, Yeshua. Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso está en Lucas 17, 3, 4. Entonces, las dos condiciones establecidas aquí están muy claras. Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. O sea, hay requisitos, hay condiciones preestablecidas. Son reprender y también arrepentirse de parte de la persona ofensora antes de que sea perdonada. Si se sigue el método correcto, no hay límite para las veces que esa persona necesite ser perdonada. Hay que perdonarla, porque ahí dice si 7 veces al día. Eso implica que todas las veces que sea necesaria. Bueno, perdonar sin antes cumplir estos requisitos no es saludable para el espíritu, no es saludable para la edificación del espiritual. En primer lugar, la persona ofensora no tiene oportunidad de ser redarguido de su falta y corregirse, de hacer conciencia de su error y buscar una solución. Su orgullo se infla al ver que el otro lo trata como si nada hubiera pasado, después de haber hecho su buena cosa, ¿verdad? Y en segundo lugar, la persona ofendida tendrá dificultades en sanar la herida. Puede decir, y aún en voz alta, decírselo a sí mismo, yo perdono, pero en su corazón siente dolor y siente resentimiento. Ninguno de los dos prosperará espiritualmente. Lo peor de todo es que el pecado continuará dentro de la comunidad y no será erradicado. Y tarde o temprano va a afectar a toda la comunidad.
Yo pienso que esto está muy claro hasta aquí. Por supuesto que estamos hablando de leyes sobre el perdón que rigen dentro de la comunidad de creyentes. Afuera existe toda clase de modalidades, pero aquí estamos viendo cómo deben funcionar las cosas en caso de que haya habido un problema o alguna diferencia entre ofensa o maltrato entre hermanos en la comunidad. Que todo puede pasar porque el hecho de que alguien esté en una comunidad, en una keila como miembro, no quiere decir que sea perfecto ni que todo esté bien. Al contrario, es una persona que está también en una lucha con el pecado. Más bien está más en lucha con el pecado que todos los de afuera. ¿Qué pasa si reprendo al hermano y él no se arrepiente y pide perdón? Veamos los que nos enseña el maestro. Él continúa. Yahshua mismo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Por supuesto que eso es lo que manda la ley hebrea, que tiene que haber testigos. Si no los oyere a ellos, dilo a la congregación, y si no oyere a la congregación, tenle por gentil y publicado. Mateo 18, versos 15 al 17. Este es el método perfecto. Este es el método perfecto. Hermanos, la experiencia nos ha demostrado, y amigos, que cuando usted está herido, ofendido por algo que alguien le dijo, le insinuó o le hizo, lo mejor es ir a hablar directamente con esa persona, primero en privado, y decirle, estoy dolido, estoy herido, reprenderlo, dice ahí, hacerlo recapacitar, usted me hirió, usted me lastimó, y si esa persona no se arrepiente, entonces pues busque 1 o 2 testigos que sepan de la situación, que son testigos verdaderos, y que vayan y hablen con los dirigentes y con la comunidad y hable el asunto, y si la persona no se arrepiente, pues ya se puede decir que no es un hermano porque no está actuando como un israelita en ese caso, sino que está actuando como un gentil. Entonces ya no es asunto, ya es un asunto que hay que dar la vuelta y sacudir los pies, como dijo el maestro. Este método que nos dio Yahshua es perfecto, evita el terrible pecado de la Lashon Hara, o sea, la murmuración, la calumnia y la crítica a las espaldas. Porque una persona lastimada, una persona herida, va a andar comentándolo. Ese dolor no lo va a dejar quedito, va a buscar quien lo entienda, quien lo comprenda, y va a andar comentando a las espaldas. Y no va, pues nunca va a solucionar nada, sino que va a afectar a toda la comunidad de creyentes. Si una persona incurre en error y no desea seguirla, debemos tomarla como si fuera, repetimos, gentil o publicano, o sea, como si está fuera del pacto, como si no fuera israelita, porque definitivamente no es el mismo el trato que se tiene con un israelita con alguien que es gentil, que no está en la comprensión de las leyes del Todopoderoso. Dice la Escritura, de cierto se oye que hay entre vosotros adulterio y tal corrupción cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 1 Corintios 5, 1, 2. Y a eso es lo que se está refiriendo Pablo, que cuando una persona comete algo tan grave como el adulterio, alguna falta, se le debe, hay que lamentarse, dice, o sea, hay que ir donde el hermano, qué pena, cómo me duele, estamos tristes, pero usted está actuando muy mal, usted está en adulterio, usted está en fornicación, o usted está definitivamente en algún pecado, y entonces si no se corrige la persona hay que quitarlo de en medio, porque si no el pecado va a seguir ahí corrompiendo a toda la comunidad, como la levadura, dijo, como dice la Escritura, que leuda toda la masa. Y continúa el Shaul el emisario, les he escrito por carta que no intimiden con los pecadores, no absolutamente con los pecadores de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Vean qué tremendo, no se trata de la gente de afuera,
se trata de la de adentro. Más bien os escribí que no nos juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere disoluto o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Elohim juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Primera de Corintios 5, 9 al 13. Por supuesto que en nuestra vida secular, en el trabajo, en el estudio, en todo lo que llevamos fuera de la comunidad, tenemos que relacionarnos y a veces pasar mucho tiempo con pecadores. Pero a esto no se está refiriendo Pablo, se refiere a hermanos que llamándose hermanos, como dice, actúan como pecadores y pueden ser una mala influencia para nosotros. Además, si andamos con ellos y aceptamos su pecado, lo estamos alentando a que continúe burlándose de la palabra de Yahweh y actuando de esa manera. Entonces dice que por eso no debemos ni siquiera comer con ellos, ni siquiera. Si alguno, dice el emisario, no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15. O sea, si nosotros vemos un hermano en pecado y no lo amonestamos y no hacemos como si nada hubiera pasado, esa persona pues nunca se va a avergonzar, nunca se va a sentir redarguido y va a seguir ahí en esa situación. No lo podemos ofender, no lo podemos humillar ni tratarlo como un enemigo, pero sí hay que hacerle ver que nosotros reconocemos que está en una situación muy mala, una situación de pecado. Por tanto, dar perdón cuando no hay arrepentimiento no corresponde al ejemplo bíblico de perdón que se nos ha revelado, según leímos en Lucas 17, versos 3 y 4. La palabra santa de Yahweh dice que hemos de perdonar al prójimo como Yahweh nos perdonó a nosotros. Nuestro Abba Yahweh nos perdona cuando nos arrepentimos. Marcos 1:15, Lucas 13, 3 al 5, Hechos 3:19. Por lo tanto, si haciendo ese paralelismo, también nosotros tenemos que perdonar a los hermanos que se han arrepentido real y sinceramente de su pecado. En cuanto a los que nos han dañado de forma general, sean de dentro de la comunidad o de afuera, debemos entender que solo la Ruach del tiempo sanará las heridas. Yahweh promete consolarnos, curarnos y restaurar lo perdido o lastimado. Tenemos que renunciar a la venganza, si es posible, en cuanto de vosotros dependa. Dice la Escritura, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos se amontonará sobre su cabeza. Romanos 12, 18 al 20. Esa es la actuación correcta, no buscar venganza, no desquitarnos, y si alguien definitivamente nos ha lastimado, nos ha hecho mucho daño, sea dentro de la comunidad o de afuera, hay que dejarle todo eso al Padre y seguir uno en paz con los hombres y en paz con Yahweh y sobre todo en paz con uno mismo. Y queremos aquí analizar que esos carbones encendidos que se acumulan sobre la cabeza cuando usted trata bien a su enemigo, se refieren a juicio o expiación para esa persona. O bien será sometida a un juicio o será sometida a la expiación por medio de Yahshua, según el camino que esa persona elija en su vida. Dice la palabra, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofete en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Mateo 5:39. A eso se refiere el versículo, no dar lugar a la contienda, resistir la tentación de cobrar venganza. La venganza es un aspecto muy humano de cualquier persona que ha sido herida, porque desea justicia, pero eso no nos toca a nosotros. Es mejor retirarse antes que enardecer los ánimos. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1.
Puede ser muy dañino dar respuesta a nosotros. Buscar venganza por nuestra propia mano nos puede llevar a asesinar a una persona, a cometer un grave error, a hacer más grande el daño y hasta terminar en una cárcel y con la vida destruida. Eso es muy peligroso, es mejor retirarse. Como decían las personas antes, los ancianos de antes, es mejor el pleito evitado que el pleito ganado y dejarle todo a Yahweh, que Él sea el que disponga lo que ha de pasar con esa persona. Bueno, aquí pusimos un pequeño resumen de lo que debemos hacer los hermanos en Yeshua. Es muy doloroso a veces ver cómo los hermanos pues nos atacan o se atacan unos a otros por cuestiones de creencias o de actuación, de formas de vestir. Y a veces se nos olvida que somos conocidos como discípulos de Yeshua no por lo que creamos, sino por la forma en que nos tratamos unos a otros. Yeshua dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Nosotros hacemos un llamado al respeto, a las diferencias y a las formas de creer o de pensar de cada uno. Nadie tiene el conocimiento perfecto, por más hebreo que sepa, por más que haya vivido en Israel, por más años que tengan este camino, todos estamos en necesidad de aprender, todos aprendemos unos de otros y en realidad pues no es el conocimiento, es más bien la actitud del corazón lo que vale, como decía Isaías, ese es el ayuno, que quites el puño amenazante de la cara de las personas. Y a veces uno no ha abierto la boca ni ha escrito nada cuando siente el ataque que lo están atacando y a veces en forma bastante grosera y despectiva, dando un muy mal ejemplo a todas las personas que vienen de la cristiandad buscando una verdad mejor y se encuentran con eso tan desagradable. Un llamado al respeto, dice la palabra, todo basado en versículos. Hermanos en Yeshua, ámense, Romanos 12:10, no se juzguen, Romanos 14:13, recíbanse, Romanos 15:17, salúdense, Romanos 16:16, sírvanse, Gálatas 5:13, sopórtense, Efesios 4:2, no se mientan, Colosenses 3:9, aliéntense, Primera de Timoteo 4:18, exhórtense, Hebreos 3:13, hospédense, Primera de Pedro 4:9 y oren los unos por los otros, Santiago 5:16. Y aquí agregamos un cuadrito que está muy interesante, un llamado a que no nos ofendamos tan fácilmente, porque eso es ego, eso es estarse uno hiriendo por todo lo que los demás dicen o hacen. Eclesiastés 7:9, no desprizan tu espíritu a sentirte ofendido, porque el ofenderse es lo que descansa en el seno de los estúpidos. Muy fuerte la palabra, pero si no se ofenda, eso es ego. Las diferencias entre cada uno de nosotros serán solventadas cuando estemos ya en el monte Sión. Mientras tanto, es sabido que todos los que vamos en este camino amamos a Yeshua, amamos el movimiento de restauración, queremos saber la verdad y queremos cumplir con todo, pero más que todo recordemos la actitud es lo primero. Y recordando que todos nos necesitamos unos a otros, todos nos necesitamos para aprender, para soportar, para afilarnos, como dice este proverbio. Y este camino no es para caminarlo solo, es para caminarlo como un pueblo, ayudándonos unos a otros y tomando ejemplo unos a otros. Dice la palabra, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Proverbios 27:17. Bueno, con este estudio, con este pensamiento hemos dado finalización al estudio sobre la fiesta de Yom Kippur. Y les recomendamos, hermanos, los exhortamos a llegar a esa celebración realmente con ese espíritu de perdón, de tolerancia, de amor, y para buscar el perdón del Eterno, buscando cómo llevarnos bien entre nosotros, relacionarnos bien y practicar el perdón, esperando que de verdad esto haya sido de provecho espiritual para todos los que lo hayan escuchado.
Muchas gracias por su atención y le rogamos que comparta el video, que le dé me gusta y que le dé clic a la campanita, se suscriba al canal para que pueda seguir viendo los videos, recibiendo notificaciones, porque vamos a seguir subiendo los videos de todas las fiestas que se están aproximando y muchos temas más. Shalom Aleichem. El Ministerio Menora y la comunidad israelita nazarena Menora los invita muy cordialmente a seguir nuestros estudios, descargarlos, compartirlos, así como alabanzas, fotografías y contactarnos también por este medio. Vamos a mencionar los links y las páginas o grupos en los cuales pueden contactarnos. Tenemos la página web www.comunidadmenora.com. Allí encontrará la descripción de nuestra emuná, o sea, los puntos de nuestra fe, lo que creemos. También posts, mensajes, estudios, alabanzas y fotografías. Pueden descargar los estudios en PDF ampliamente ilustrados. También pueden contactarnos por este medio. Nuestro canal en YouTube, aquí está el link, como lo pueden ver, en donde encontrará todos estos estudios, alabanzas, videos de nuestras actividades en comunidad y mucho más. Puede suscribirse al canal, compartir y también activar las notificaciones dando clic en la campanita, para que cada vez que se suba un estudio o algún contenido le llegue la notificación y pueda seguirnos. En Facebook tenemos nuestra página Ministerio Menora Costa Rica, es la página oficial en Facebook y contiene más de 1000 post mensajes con contenido escritural y mucho más. El grupo Mi Pueblo Conocerá Mi Nombre, Biblia, Isaías 52:6 es un grupo en Facebook. Puede hacerse miembro, participar comentando y compartiendo. En este grupo se le da énfasis a los nombres Kadosh del Padre y el Hijo, pero la temática es variada. También tenemos el grupo que se llama Estudios en PDF del Ministerio Menorá en Facebook, que tiene la particularidad de que puede descargar los estudios ilustrados muy fácilmente en PDF, solo dando clic encima del título del estudio. Inmediatamente descarga en su dispositivo o en su computadora y encontrará muchos otros contenidos. Estamos para servirles y servir a nuestro Padre Eterno con mucho afecto en Yeshua HaMashiach. Un saludo para todos, muchas gracias.